nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, venimos a servir. Y quien no está sirviendo, está dejando de hacer aquello para lo cual Dios le llamó, porque todos y cada uno de nosotros debemos de servir, debemos darle gracias a Dios y honrarle, adorarle a través de nuestro servicio, a través de lo que hacemos para Dios en favor de los creyentes, nosotros en la iglesia, es decir, servir dentro de la iglesia a través de nuestros dones y talentos, pero también servir a la comunidad, aun y cuando no sean creyentes, servir dentro de ellos, ¿no? Que es parte también de lo que buscamos hacer como iglesia a la hora de buscar servir con alimentos, con atención médica, por ahí salían ideas de brindar asesorías académicas, por ejemplo, dado que por aquí pasan muchos estudiantes, brindar asesorías académicas a tantos y de esa manera servir a nuestra comunidad. Es parte de lo que nos va a hablar Marcos. Pero sin más detalle, vamos a entrar al pasaje, vamos a hablar acerca de esto. Hoy iniciamos, como les decía, Marcos e iniciamos una nueva serie. Esta serie va a durar aproximadamente quizás unas 7, 8 semanas en Marcos, bueno, en cierta parte de Marcos, porque después en el mismo Marcos vamos a ver otras series, pero esta en particular la titulé El compromiso de seguir a Cristo, el compromiso de seguir a Jesús, nuestro compromiso que tenemos como hijos de Dios al seguir a Cristo. Vamos a orar, hermanos, y preparemos, tengan sus Biblias abiertas ahí en el capítulo 1 de Marcos. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos como familia, como iglesia, para adorarte, para expresarte nuestra adoración. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas, por todas las personas presentes hoy aquí, por quienes nos verán también a través de las redes sociales. Gracias por cada uno de ellos. Permite, Padre, que como tú lo prometes, tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga casa en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, así como lo hiciste con la primera carta de Juan, permite, Padre, que nos reflejemos en tu palabra, que sea un espejo para nosotros, y sobre todo lleguemos a ver cuál es nuestro compromiso para contigo, Señor. ¿Cómo está nuestro compromiso? ¿Estamos siendo fieles al compromiso, al pacto que tenemos contigo o no? Permítenos, Padre, ver eso. Y, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Miren, siempre vivimos en tiempos donde tenemos que enfrentar y tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, pequeñas o grandes, pero necesitamos tomar decisiones. De repente, yo en casa, en mi casa, que es su casa, pues tuve 3 mujeres en casa, ¿no? Mi esposa y 2 hijas. Y de repente las escuchaba y les decía, no tengo nada, ¿para qué? Para ponerme. Una decisión difícil, hermanos, una decisión difícil. Bueno, y no es tan solo de las mujeres, también algunos hombres de repente batallan y dicen, no tengo qué ponerme. Y van y abren el closet y ¿qué hay? Nada. Está lleno, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero hay una decisión que tomar y no sabemos. Oye, si ya entró la primavera, pues ya no se usa el café. Ahora se usa, estoy hablando al aire, ¿verdad? No sé. Pero ya no se usa tal y ahora se usa y para ahora necesitamos colores vivos, el amarillo, y ocupamos esto, el blanco, y de repente llega otra época del año y esto ya no va y ahora es otros colores. Son decisiones que tomamos, ¿no? ¿Qué comer? Miren, a lo mejor usted no vive esto, pero salimos del culto y decimos ¿qué? ¿Qué va? Y luego más cuando llegamos hoy, ¿y a qué olía? A carne asada. Olía el templo acá, quién sabe por qué, olía a carne asada. No, el día de ayer tuvimos la bendición de hospedar aquí a otros grupos juveniles de 3 iglesias más, además de la nuestra, y gracias a Dios hubo una buena convivencia, estuve la palabra, y un buen tiempo. ¿A qué horas terminaron, hermana Xochitl? 11:30 de la noche, ¿verdad? Digo, yo me fui me declaro que yo ya no aguanto tanto, me fui como a las 8:30 por ahí. Pero sí, 11:30 terminaron y es un buen tiempo para ellos. Y dentro de ellos hubo una cena, carne asada, para todos los que acudieron. Y gracias a Dios por este tiempo que hay los jóvenes. Pero cuando salimos de aquí hoy, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué comemos? Usted dirá, bueno, es una decisión trivial. Bueno, de repente es tan trivial
que hay conflictos en la familia, ¿verdad? Porque uno quiere comer boneless y otro quiere comer mariscos y a Areli no le gustan los mariscos. Entonces de repente se arma un conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que tomar una decisión. Ahora, vámonos a decisiones más trascendentales, ¿no? Para los jóvenes, ¿qué voy a estudiar? Si es que están en la universidad, ¿qué carrera voy a tomar? Porque de eso depende en qué giro va a estar mi profesión, mi actividad futura. ¿Va a haber remuneración o no va a haber remuneración? Depende de lo que voy a estudiar, también depende de la oferta de trabajo que hay dentro del área en la que vivimos, ¿no? En el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, en la cual nos encontramos el día de hoy. Cuando queremos formar una familia viene otra decisión importante. ¿Con quién me voy a casar? Los solteros dijeron, ¿no? ¿Quiénes dijeron? ¿Con quién me voy a casar? Viene una decisión importante. Y es tan importante, hermanos, porque depende con quién voy a estar. Si soy hombre, con qué mujer voy a estar. Si soy mujer, con qué hombre voy a estar para el final de mis días, y que seamos testimonio y que podamos criar una familia, que podamos educar en una familia en los caminos de Dios. La historia está marcada por decisiones por todos lados, buenas y malas. Decisiones que llevan a la guerra, como las que vivimos en el presente, o decisiones de paz también en la vida. Miren, en México tenemos varias frases. A veces escuchamos, algún día voy a cambiar. O han escuchado, algún día voy a dejar la coca. ¿Verdad? Sí, son decisiones. A lo mejor dices, ay, pues qué es tan difícil, pero de repente son decisiones de salud. Es decir, son decisiones de salud que nos sirven a nosotros. Importante, pero en México decimos, algún día va a cambiar. Y muchas veces, hermanos, por ejemplo, a la hora de formar un matrimonio, a la hora de tener un noviazgo, decimos, no importa que no conozca de Cristo, al cabo, durante el noviazgo lo voy a evangelizar y algún día va a cambiar. ¿Y saben cuándo sucede eso? Difícilmente sucede. ¿Por qué? Porque estás rompiendo un principio de parte de Dios que te dice que vayas con los cristianos. Difícilmente sucede eso. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Pero bueno, en México decimos algún día va a cambiar. La realidad es que seguir a Cristo, hermanos, ya a eso vamos, seguir a Cristo nunca ha sido una decisión fácil, nunca ha sido una decisión sencilla. Nunca ha sido tampoco una decisión hacia el futuro o algún día voy a seguir a Cristo. Miren, yo tenía un amigo en una iglesia en la que estaba y este amigo decía, bueno, yo ya que me retire, ya que me jubile, entonces voy a buscar servir a Cristo con todo el corazón. Y la pregunta es, ¿quién le aseguraba la vida? ¿Quién le asegura cuánto tiempo va a vivir? La decisión de seguir a Cristo es hoy. La decisión de comprometerme con Cristo, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, es hoy. Por eso cuando vamos al Evangelio de Marcos nos vamos a encontrar con un evangelio que si ponemos una semejanza de lo que es Marcos con películas, Marcos sería una película de acción. Se van a ustedes a dar cuenta que si bien Marcos no entra en muchos detalles, Marcos va así como una película de acción en el cual capítulo a capítulo no te deja estarte durmiendo, al contrario, estás a la expectativa de lo que te está hablando. Y Marcos comienza de esta manera, ¿no? Nos confronta con decisiones que tenemos que tomar a la hora de seguir a Cristo y decisiones personales que tú y yo tenemos que tomar en ese sentido. Este capítulo 1 nos indica, y en la lectura que hicimos ahorita vemos que inicia todo el evangelio. ¿Dónde, hermanos? ¿Recuerdan lo que leímos? A las orillas del río Jordán, ¿se acuerdan? ¿Y qué se celebraba en el río Jordán? Bautismos, ¿verdad? Había bautismos. ¿Y quién bautizaba? ¿Quién era el pastor que bautizaba? Juan, por eso le pusieron de apellido el Bautista. No era su apellido, ¿verdad? Pero le pusieron por la actividad que realizaba. Juan bautizaba. Ahora recuerdan, y ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero él llamaba a un arrepentimiento a la gente, llamaba a la gente a arrepentirse de sus pecados, y como una muestra de ese arrepentimiento la gente iba a Juan a bautizarse. Es decir, yo me arrepiento de quién soy, yo me arrepiento de lo que está pasando. Y esa es la historia en la cual vamos a entrar en estos momentos, precisamente para ver nuestro compromiso delante de Dios y ver cada uno de nosotros cómo estamos en ese sentido. Seguir a Jesús, hermano, no es algo que debo de hacer únicamente en la mente.
Seguir a Jesús es algo que lleva a la acción. Seguir a Jesús es una congruencia entre mi actuar y mi pensar. Hoy muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no todos están dispuestos a tener a Jesús como el Señor de sus vidas. Sí lo quieren como Salvador para decir, el Señor me salvó y voy a vivir una vida eterna con Él, pero no quieren pagar el precio de que el Señor Jesucristo sea el Señor de sus vidas y que Él sea quien dirija la vida de cada uno de nosotros. Muchos queremos bendiciones de Dios y yo les pregunto, ¿quién quiere tener bendiciones de Dios? Seguramente todos le van, yo. Pero muchas veces no queremos pagar el precio de tener las bendiciones de Dios, de buscarle cada día en su palabra y de conocerle en ese sentido. Y ahí es donde entramos a este pasaje y si me permiten, dividí este sermón en tres partes y lo titulé Tomando el compromiso que da vida. Tomando el compromiso que da vida. ¿Y por qué da vida? Porque es un compromiso, hermanos, de seguir a Jesús. Y punto número 1, para tomar el compromiso que da vida, número 1, debemos de seguir el propósito para el que fuiste creado. Escúchalo bien. Tú y yo, cada uno de nosotros debemos de seguir el propósito para el cual fuiste creado. Seguir lo que el Señor nos muestra. Y miren, voy a leer rápidamente lo que ya leíamos ahorita, los primeros 11 versículos. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, versículo 7, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 9, cierto día Jesús llegó de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Versículo 11, y para este punto aquí terminamos. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das grande gozo. Decide seguir el propósito para el cual fuiste creado. Es imperioso, hermanos, es imperativo que tú y yo conozcamos para qué estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Hay una universidad aquí en la localidad que constantemente llama a sus alumnos a que conozcan su propósito de vida. Con más razón, tú y yo necesitamos conocer por qué estamos aquí en la tierra. Hay un libro muy famoso que seguramente conocieron o han leído en un pasado, que se llama Una vida con propósito. Y desde la pasta del libro, desde la portada del libro te dice una vida con propósito, y luego vienen unos signos de interrogación y dice, ¿para qué estás aquí en la tierra? Es la pregunta. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Algunos dicen, estamos para robar aire, ¿verdad? O que a veces decimos de ciertas personas, no, hombre, este ya nos está robando el oxígeno a otros. A veces escuchamos esas frases, pero no estamos para eso. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de que tú y yo estemos aquí en la tierra? Esta pregunta es tremenda. Realmente requiere una reflexión profunda de nuestra historia. Miren, en la lectura que acabo de hacer, ¿cuántos personajes vimos? ¿Cuántos personajes? ¿Sí me escucharon, verdad? Ok, pongan atención. ¿Cuántos personajes vimos? ¿Cuántos? Aquí, dos. Dos personajes y los dos empiezan con J. El primero de ellos
es Juan, Juan el Bautista, y el segundo es Jesucristo, en la lectura que les hacía. Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, vienen varias cosas interesantes. Juan predicaba para arrepentimiento. A veces leemos el pasaje y sobre todo si lo leemos el Marcos, no nos damos idea de cómo era la predicación. Pero cuando vamos a otros evangelios nos damos cuenta cómo era la predicación de Juan. Juan no era un predicador que les hablaba bonito como los muchos predicadores contemporáneos. Juan no era un predicador que les decía a la gente lo que querían escuchar. Tú eres el ser más importante de la vida, tú estás para que te quieran. O como decíamos en la clase el miércoles, decíamos de las hermanas, son princesas, ¿cómo decía hermana Silvia? Son princesas de Dios. Y a veces decimos, queremos predicaciones así, donde nos digan y nos exalten características nuestras. Juan no era así. Miren, para muestra un botón, Mateo 3 del 7 al 10. Dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo lo siguiente: camada de víboras. Así predicaba Juan. Yo no predico así, pero así predicaba Juan. Dice, camada de víboras. No les dijo pitón, no les dijo boa, no les dijo que cada quien sintiera lo que eran, pero a los fariseos les dijo camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Estamos a salvos porque mis papás eran cristianos. Estamos a salvo porque mi papá era el pastor, porque mi abuelo pastoreó una iglesia. A ver, Juan les predicaba y les decía, aguas, cuidado. El ser cristiano no es cuestión de herencia y va más allá de una religión. El ser cristiano no es porque tus papás fueron fundadores de una iglesia o porque tu papá fue el pastor o porque tu abuelo fue el pastor. El ser cristiano, hermanos, va más allá. Y esa era la predicación de Juan. Les decía víboras. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham a estas piedras. Ahora mismo, decía Juan, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos, hablando de las personas. En pocas palabras, Juan les decía, todos ustedes personas que no produzcan buenos frutos serán cortados y arrojados al fuego. Pero por ello también, dice otro versículo, Herodías instó a su hija para que indujera a Herodes a matarlo. Dice en el capítulo 14, porque su predicación era una predicación que venía del cielo, que venía de Dios, pero una predicación dura. Y la gente venía a escuchar a Juan y venían precisamente porque se arrepentían. Pero así como se iban dando los adeptos, también se iban dando los enemigos. Y no eran enemigos cualquiera. La persona judía opuesta por los romanos para gobernar a los parte de los judíos, quien era Herodes, era uno de sus principales enemigos. Quería matarlo, pero no sabía cómo matarlo porque Juan era muy reconocido, Juan era famoso. La gente le seguía y la gente veía a Juan como un profeta de Dios. Lo veía como ese predicador que buscaba su bien. Estaba ese conflicto, tenía adeptos, pero también tenía enemigos. ¿Por qué? Por la predicación que Juan hacía. Ahora, Juan entendió el propósito de Dios para su vida. Juan desde el principio entendió el propósito. Leíamos ahorita, dice que Juan cumplió ese pasaje de Isaías que mandaba uno antes del Mesías. ¿Para qué? Para preparar el camino. A esas personas se les conocía como heraldos. Heraldos eran aquellas personas que hablaban y que salían y que se escuchaba una trompeta y luego anunciaban el mensaje importante. Esto era Juan. Él estaba preparando el camino para el Mesías, para el Cordero de Dios que venía a la tierra a salvar al mundo. Por eso Juan, una vez que fue encarcelado por Herodes, fue y le preguntó a Jesús y le dijo a través de sus discípulos, ¿eres tú el Mesías? ¿Se acuerdan de ese pasaje en Mateo 13 cuando le dice,
manda a sus discípulos Juan y le preguntan: Jesús, ¿eres tú verdaderamente el Mesías? Y le responde Jesús a sus discípulos diciendo: cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó Jesús: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ese era Juan, ese heraldo, ese antecesor del Mesías que estuvo ahí predicando y diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Y no les hablaba bonito, ¿verdad? Les hablaba, digo, porque yo no veo, no sé ustedes, pero yo no veo de qué manera digo bonito víbora a alguien, ¿verdad? Se me va a ofender. Era una predicación fuerte, pero la gente respondía, se arrepentía, no por Juan, se arrepentía porque Dios le hablaba a través de su predicación y se volvían a Dios. Ahora, el segundo personaje en esta historia, en este pasaje, es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. Y Jesús, si Juan bautizaba por el arrepentimiento de pecados, la pregunta es: ¿Jesús necesitaba haber venido a Juan? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no había pecado en él, porque no había pecado en él. Jesús no tenía nada de a qué arrepentirse. La respuesta es no, ¿verdad? Pero lo que hace Jesús en este sentido, lo que hace Jesús es que reconoce su propósito. A diferencia de Juan, Jesús era un heraldo. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios prometido. Y él reconoce su propósito y viene como venía toda la gente de Judea a buscar a Juan. Y vino para cumplir su propósito. Jesús, al venir a Juan, al bautismo de Juan en el Jordán, muestra que es Dios encarnado, muestra su propósito de estar con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. El propósito de Jesús era servir, y servir hasta la muerte, hermanos. No se quedó en su servicio a medias. Él sirvió hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz, para derramar su sangre por amor a ti, a ti y a mí, para derramar su sangre por ti y por mí. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, como dice la primera carta de Pedro 3:18, cuando dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él padeció para que tú y yo pudiéramos estar delante de la presencia de Dios, para que Él nos llevara. Él es el transporte a través del cual tú y yo podemos tomar para llegar a Dios. No hay otro transporte, no hay Uber, ni Didi, ni avión, ni metro, ni transmetro, ni lo que ustedes busquen. La única manera de llegar a Dios, y quien nos lleva a Dios, es Jesucristo. Jesús conocía su propósito, Juan conocía su propósito. Ahora la pregunta es: ¿conoces tú tu propósito como hijo de Dios al ser parte de una iglesia? ¿Conoces tú tus responsabilidades, tus compromisos, tus beneficios y el propósito por el cual estás aquí, por el cual Dios te puso en Betel? No es casualidad que estés en Betel, Dios te puso aquí, hay un propósito. Ahora, Efesios 1:12 nos da un propósito general. Efesios 1:12 que nos dice que tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor. Tanto Efesios 1:6 como 1:12 nos dice eso. Nos lo dice dos veces dentro de la misma carta, en el mismo capítulo. Nos dice: tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida, hermanos, es creada para alabar a Dios nada más cuando vengo a la iglesia. No, alabamos a Dios en la escuela, alabamos a Dios en el trabajo. Y no me refiero a estar cantando, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que nuestra vida misma, nuestro testimonio, nuestro hablar, nuestro comportamiento debe de denotar que tú y yo somos hijos de Dios, del gran Rey. Que tú y yo somos hijos de Dios y que estamos adorando y alabando a Dios, que le estamos dando la gloria a Dios. Es por ello que dicen también Efesios que cuando
fuimos a Cristo, cuando depositamos nuestra confianza en el Señor nos dio dones espirituales. ¿Y para qué nos dio los dones espirituales, hermanos? Dice también Corintios que nos los dio para servir a los santos. Y cuando habla de los santos, habla de usted y de mí. ¿Y dónde están los santos? ¿Dónde estamos ahorita? Entonces dice la Biblia, haciendo un resumen de lo que les estoy diciendo en diferentes pasajes, nos dice que Dios nos dio dones espirituales a cada uno de nosotros que somos creyentes para servir a los santos que están en la iglesia. En pocas palabras, nos dio dones para servir ¿dónde? En la iglesia, hermanos. La pregunta es, ¿está usted sirviendo a Dios en la iglesia? Si la respuesta es sí, bueno, qué bueno, porque está usted cumpliendo con alguno de los propósitos de Dios al darle un don espiritual. Si la respuesta es no, cuidado, porque Dios le dio a usted un regalo, lo cual es un don espiritual para servir, y no lo está usted utilizando. Cuidado, porque no nos dio dones para que lo pongamos en el banco. No, nos dio dones para servir a cada uno de nosotros. También nos dio talentos. Usted mismo sabe, tiene usted la respuesta. Hay personas que tienen talentos para las cosas manuales, son buenos con sus manos tienen esas habilidades. Hay personas que no somos así. Hay personas que son más habilidosas para dirigir o para mostrar un camino que muchas veces nos vemos. Hay personas que tienen talentos artísticos y que nos ayudan, por ejemplo, para ministrar en cantos, en algún instrumento musical, en pintura, en alguna visión de este tipo. Dios nos dio también talentos. ¿Y esos talentos para qué nos los dio Dios, hermanos? También para servirnos los unos a los otros. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo conozcamos el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Imagínense personas como yo, aquí hay varios que somos foráneos. Nacimos en otro estado, en otra ciudad, incluso a veces en otro país, y de repente estamos en Monterrey, en México, en Monterrey, en Guadalupe o en el área metropolitana de Monterrey. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios nos puso aquí? ¿Qué Dios quiere que hagamos? No es casualidad, hermanos, que nos puso Dios aquí a 20 cuadras, un estadio donde cada 15 días se reúnen 50,000 personas. La pregunta es, porque a veces se pregunta, oye, la iglesia, ¿debemos hacer algo? Pues claro, ¿sí me explico? Claro que tenemos que hacer algo. No es casualidad que pasen miles de estudiantes o cientos de estudiantes aquí en la banqueta al lado de nuestro templo. ¿Tendremos que hacer algo, hermanos? Claro. La respuesta pareciera obvia, es sí, no es casualidad, hay un propósito en todo ello, y en ese sentido tú y yo necesitamos responder y encontrar esos propósitos. Y pongo esto de ejemplo porque son muy visibles. Hay muchísimas más cosas cuya respuesta es así de obvia, y hay cosas que tú y yo necesitamos hacer para servir a Dios. Miren, por ejemplo, les voy a dar una frase que dice la palabra de Dios. Dice que Él no es que se esté tardando, sino dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa eso para nosotros? Vuelvo a repetir, Dios dice, no quiero que nadie, por eso no ha venido en una segunda ocasión. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué rol juego yo en esa frase? Es pregunta, ¿qué rol juego yo en esa frase? Tenemos que hablar, dar el mensaje. Tenemos un rol en esa frase. No está ahí dicha al azar, a ver como una explicación o una respuesta por qué el Señor no ha venido por segunda vez. Está ahí para que tú y yo, en el propósito de vida que Dios nos da, entremos y juguemos algo e impactemos con esa frase. Tú y yo estamos en esa frase y tenemos que hacer nuestra labor, hablando, compartiendo la palabra, dando testimonio. Hacer un programa de tele, pues quizás. Hacer un programa de radio, quizás. Hacer un videos en TikTok para estar compartiendo el mensaje, claro, sí. Lo que usted se imagine, hermano, hay que hacer. Ir a hospitales, sí. Testificar a la gente que pasa aquí, sí. Testificar a mis vecinos también, hermano, sí, también, claro. ¿A mi familia se vale testificar a mi familia? Pues sí. Dios no quiere que nadie, y en el nadie entra
mis vecinos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela. Tú y yo, hermano, necesitamos hacer una reflexión y pensar lo que Dios nos ha dado en lo particular. ¿De qué estás dotado? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don espiritual? Y encontrar ese propósito para ponerlo en práctica. Miren, conocí a una hermana que no sabía leer. En una iglesia conocí a una hermana que no sabía leer. Y ella era muy buena evangelística. Era muy buena evangelista. ¿Qué hacía? No sabía leer. Y para evangelizar, ¿qué utilizamos muchas veces, hermanos? Digo, porque podemos citar la palabra de memoria, pero ¿qué utilizamos? La Biblia. Pero no sabía leer. Y dijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hizo? Marcó su Biblia, en algunos textos les puso cierto color y luego llegaba con la gente y me dice, mira, no sé leer. Llegaba con la gente y le decía, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Qué dice aquí? Sí, cómo no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le daba vueltas a la página y le decía, ¿y qué dice acá? Ah, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ay, y empezaba a explicar, no sabía leer, pero entendía cuál era su propósito y aún a pesar de sus limitantes, buscaba cómo cumplir con su propósito. Por eso es importante, hermano, que tú y yo encontremos ese propósito. Quizás Dios no nos llamó para irnos a África como misioneros o irnos a Lagos de Moreno como misioneros o irnos a Reynosa como misioneros. Dios no nos llamó a eso, pero Dios nos puso en una área geográfica en la cual debemos ejercer nuestro propósito de vida. Cada uno de acorde a nuestros dones y talentos, capacidades. Miren, no es casualidad, hermanos, que tengamos una preparación académica. Dios ha permitido que seamos profesionistas o que tengamos cierto oficio o cierta actividad, preparación, ¿para qué? Para ponerla en práctica. Dios sabía que por aquí iban a pasar estudiantes para que aquellos que tienen experiencia dando clases y que sepan esos temas puedan brindar asesorías. ¿Quién conocía eso? Pues, estoy seguro que yo nunca imaginé que iba a estar dando clases a alguien explicándole materias que vi hace 30 años. Pero ¿quién sí conocía eso, hermanos? Dios. Dios es el que sabe y permite que tú te prepares precisamente para servirle y cumplas con el propósito que da. Número 2, para tomar el compromiso que da vida de seguir a Jesús. Número 2, debemos decidir, hermanos, identificarnos con el plan que Dios ha trazado. Miren, repito los versículos 9 al 11, dice, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua y vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Miren, les voy a leer un pasaje paralelo que habla con un poquito más detalle de esta descripción de cuando llega Jesús. Dice Mateo 3, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Ya nos amplía más la escena, ¿verdad? Porque Marcos nos dice, llegó Jesús para ser bautizado y Juan lo bautizó. Pero cuando nos vamos al detalle, vemos en que Mateo dice algo más, dice, llegó Jesús y dijo Juan, no manito, espérate, eran primos, ¿verdad? No, primo, espérate, no te puedo bautizar a ti, tú eres el Mesías, yo nada más soy el heraldo. Dice, Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y dijo Juan, yo soy el que necesita que tú me bautices. O sea, es al revés. Tú eres el Señor, yo necesito que tú me bautices. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?, preguntó Juan. Y Jesús responde, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y puede subrayar ahí lo que Dios exige. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Miren, Jesús sabía lo que debía de hacerse. Jesús sabía todo lo que debía de hacerse. Por eso fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Ahora, por otro lado, como les decía ahorita, Juan en una primera instancia no lo aceptaba. Miren, qué difícil es enfrentar muchas veces, hermanos, situaciones en la vida
decisiones que tenemos de tomar por algo que no queremos hacer. Como Juan. Llegó Jesús a ser bautizado y Juan le dijo, no. ¿Usted se identifica con esto alguna vez? Pensemos en la iglesia. ¿Alguna vez alguien ha dicho, vamos a hacer esto y usted ha dicho, no lo debemos hacer? ¿Ha tomado alguna decisión en ese sentido? ¿O en la vida se ha visto contrariado con una postura donde usted piensa una cosa o alguien más piensa otra cosa diferente? Yo creo que sí, todos nos hemos enfrentado a situaciones así, donde pensamos nosotros que no debe de hacerse, pero Dios ha trazado un plan para que se haga y tiene que hacerse. Una pregunta que podemos hacer en este pasaje y les voy a hacer para clarificar la idea es, ¿Juan era exitoso, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí por qué? No por qué. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Y cuántos dicen que no? Ajá. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué era exitoso? Ok. Si el éxito lo medimos por fama, pues era exitoso, ¿no? Era exitoso. ¿Por qué? Porque también dice el pasaje de Marcos que toda Judea salía a verle. Cuando dice toda, ¿qué es, hermanos? Pues toda. Porque pudo haber dicho el autor, una gran multitud salía a verle, ¿no? Pero dice toda Judea, incluso Jerusalén, salían a verle. Es decir, todo mundo conocía y sabía quién era Juan. Era famoso. Muy bien, esa sería una buena respuesta, ¿no? Ahora, si yo les digo, y yo pienso en una persona exitosa es quien come insectos. Ah, caray. Porque Juan, ¿qué comía? Dice langostas. Y no me imaginé langostas silvestres, no me imaginé así la langosta del mar, ¿verdad? Que la partía y ya se me antojó. Que sabe a camarón y hojaiba y muy rico. No era esa langosta, era un insecto. Comía insectos y miel silvestre. Lunes. Y el martes, ¿qué creen que comía? Langosta y miel silvestre. ¿Y el miércoles? Insectos. ¿Sería una persona exitosa? Híjole, piénselo. A ver, comía eso. Si fuera en nuestros tiempos, oye, a lo mejor pues comes cabrito o comes mariscos o el platillo favorito de cada uno de nosotros. Juan era como un rockero, ¿verdad? ¿Cómo son los rockeros? ¿Cómo se visten? Regularmente andan con pieles, ¿no? Dice la Biblia que Juan andaba con piel de camello, ¿no? Pues sí, luego tenía un cinto de cuero, ¿no? Era como, hay un canto en Tamaulipas que así venía el ranchero, ¿no? Con su chamarra de cuero y el cinto de cuero. Vestía de cuero, vivía de manera rústica. Ahora, si fuera exitoso, hermanos, y pensamos en el área metropolitana de Monterrey, ¿dónde viven las personas exitosas? En mi casa, digan, no. ¿Dónde viven las personas exitosas? San Pedro, en la carretera, en la Fome. Regularmente pensaríamos así. Ahora, ¿dónde vivía Juan? En el desierto. Ahí seguramente tenía una casita con alberca y vivía en el desierto, ¿verdad? Donde no hay nada más que calor, arena e insectos, ¿no? Que era lo que comía. Ahora, la gente iba a verle. Miren, ¿por qué hago esta pregunta? Porque quiero que nos identifiquemos en algo. En el sentido del compromiso y de las decisiones que tomamos. Nosotros medimos el éxito de una manera y con estas preguntas nos damos cuenta. Juzgamos el éxito como fama, como tener éxito, posiciones materiales, tener las mejores comidas, los mejores coches. Muchas veces pensamos esto. Un autor dice que el éxito a la manera de Dios no se mide por la fama, la fortuna o los logros materiales, sino por la obediencia a Dios, a lo que Dios nos manda. La fidelidad a la voluntad y el cumplimiento del propósito para el cual Él nos creó a cada uno de nosotros. En pocas palabras, esto lo dice Charles Stanley en su libro Éxito a la manera de Dios. Nos dice Charles Stanley en pocas palabras, éxito a la manera de Dios es
hacer aquello para lo cual fuiste diseñado, hacer aquello para lo cual Dios te creó. Eso es éxito a la manera de Dios. Pensando en esto, ¿Juan fue exitoso? Sí, la respuesta es sí. Oye, pero me dirás, murió a los 30 años aproximadamente, porque murió antes que Jesucristo, ¿verdad? Y eran más o menos de la misma fecha de nacimiento. Mayor Juan, unos cuantos meses o semanas que Jesucristo. Pero sí, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué fue exitoso? Porque cumplió con aquello que Dios le mandó por hacer. Ahora, ¿por qué es importante identificarnos con el plan que Dios trazó? Porque miren, Juan, si fuera uno de nosotros, pudo haber pensado, oye, ¿no seré yo el Mesías? Vean la fama que tengo. Todo el estado de Judea sale a verme, viene a oír mi predicación. ¿No seré yo el Mesías? Hubiera pensado Juan. ¿No seré yo por el medio por el cual Dios va a salvar a su pueblo? Pero no fue así. No fue así. Juan sabía perfectamente cuál era su rol dentro del reino de Dios. Ahora pensemos en nosotros, haciendo una analogía con Juan, en el ministerio en el cual servimos, si es que estamos haciéndolo, si estamos en algún ministerio. ¿Somos tú y yo conscientes de lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Somos conscientes de lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Nos identificamos plenamente con eso que Dios nos mandó a hacer? ¿O estamos anhelando otro ministerio? ¿O estamos anhelando otra cosa? Miren, yo me he topado con gente que dicen, hombre, si yo predico mejor que el pastor, yo debería estar predicando. O yo enseño mejor que ese maestro que tenemos en la escuela dominical. Yo lo hago mejor, no, hombre, no se le ocurre ningún ejemplo. A mí se me ocurren mucho. Es más, yo leo mucho, por lo tanto soy muy bueno para eso. A veces las personas piensan así, y pongo estos ejemplos burdos, ¿verdad? Pero la gente piensa así. A veces no está conforme con el ministerio que Dios le mandó a hacer. Pero así como a Juan le mandó a no ser el Mesías, sino ser un heraldo, ser ese que abre el camino, así a ti y a mí también Dios nos dio un propósito y nos dio un ministerio a cada uno de nosotros para servir dentro de la iglesia. Por eso dice Efesios 2:10 que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios pensó en ti y Él sabía en su propósito que tenía para ti qué es lo que tú podías e ibas a realizar. La idea es que tú y yo hagamos ese propósito. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice, para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cada uno del servicio que nosotros hacemos para Dios es algo bueno, pero necesitamos hacer. O hay otro versículo que podemos tomar como ejemplo. Miren, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, dice la versión 60, la traducción 60, yo sé los pensamientos que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Traigo otra traducción aquí, la Reina Valera 2015 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y esperanza. Dios piensa en ti y piensa en mí con planes buenos. Él tiene buenos planes para nosotros. Ahora, nosotros también podemos pensar muchas cosas. Proverbios 19:21 nos dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que me escuchas hoy, que conozcas tu propósito. ¿Para qué estás aquí? Para que puedas cumplir con aquello que el Señor mandó. Identifiquémonos, hermanos, con el plan que Dios ha trazado para tu vida. Enfócate, ajusta tu visión, ora a Dios que te diga cuál es tu propósito, que como GPS lo sigan. Miren, pongo este ejemplo porque la semana pasada o el inicio de esta semana, no, la semana pasada me tocó ir a una iglesia en Apodaca. Me dan la dirección, hermanos, no llego, literalmente no llego. Y si me dan señas, mira, das vuelta aquí, no llego. Pero ¿qué hacemos el día de hoy? En tu teléfono hay aplicaciones, la que usted prefiera, que trabajan con algo que se llama GPS, donde tiene un algoritmo donde tú pones la dirección y te traza la mejor ruta, donde haces un menor tiempo
Y en teoría llegas, porque también hay gente que no le entiende ahí al Waze o al Google Maps, ¿no? Pero el GPS nos ayuda. Bueno, hermanos, la Biblia es nuestro GPS. La Biblia nos ubica, la Biblia nos lleva, la palabra de Dios nos dice nuestro propósito. ¿Qué necesitamos hacer? Ir y programar eso, ir y confrontar nuestra vida con la Biblia para encontrar nuestro propósito y así poder llegar al destino que Dios preparó, a esas buenas obras que Dios preparó para ti y para mí. Número 3, para tomar el compromiso que da vida, y terminamos con este punto, para tomar el compromiso que da vida, decide hacer de Jesús el eje, el centro de tu vida. Necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Versículos 12 y 13 dice: luego el Espíritu lo impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Hemos escuchado esta historia de la tentación de Jesús por muchos en los otros evangelios con otros detalles, no como les decía ahorita, con más detalles. Sabemos que estuvo en el desierto, ¿cuántos días? 40 días, muy bien, 40 días en el desierto. ¿Comiendo? No, ¿verdad? En ayuno y oración. No sé si alguien ha aguantado tanto tiempo de los que están aquí alguna vez sin comer. ¿Qué dicen? Si me vengo a la iglesia ya salgo con mucha hambre, ¿verdad? Menos 40 días. Bueno, Jesús estuvo 40 días en el desierto y después de esos 40 días fue tentado. Bueno, así al igual que Jesús, hermano, usted y yo también somos tentados. ¿Por quién? Por el enemigo. Quien tienta es el enemigo. Quien pone las pruebas es Dios, ¿verdad? Para que tengamos eso en mente también. Quien nos tienta con situaciones que nos llevan al pecado es el enemigo. Al igual que el Señor, tú y yo somos tentados, somos expuestos a diversos problemas, somos expuestos a diversas tempestades, pruebas que surgen en el mar de nuestra vida, ¿verdad? Muchas tempestades. Ahora, en ti y en mí está la decisión de qué hacer. Miren, voy a poner de ejemplo el pasaje aquel donde Jesús estaba dormido en la barca y se vino una gran tormenta en medio del mar de Galilea. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en paz. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Levantados nada más así, formados? No, ¿verdad? ¿Qué andaban haciendo? Pues su trabajo como pescadores, como marineros, andaban viendo cómo arreglaban las situaciones porque se les estaba destruyendo el barco, no las velas o lo que trajeran dentro del barco. Es decir, si ponemos esto como ejemplo, hay veces que viene una tormenta en nuestra vida, vienen problemas y de repente podemos tomar la decisión de estar como Jesús, ¿haciendo qué? En paz, dormidos, sabiendo que Dios tiene el control del problema. O podemos estar como los discípulos, viene la tormenta, el mismo problema y a lo mejor andamos viendo cómo resolvemos, viendo quién me ayuda, viendo qué más necesito. Bueno, la decisión en quién está, hermanos, en nosotros. Muchas veces escuchamos a gente que dice, es que me hizo enojar, por eso me enojé, porque me hizo enojar. Y es una mentira, porque nadie nos hace enojar. Quien se enoja, ¿quién es? Yo. Y quien toma la decisión de enojarme, soy yo. La otra persona me puede estar diciendo basura, pero si yo decido no hacerle caso, si yo no decido hacer mío el problema, si yo no decido ponerle atención, yo no tengo por qué enojarme. Les hago ver que la decisión está en nosotros. Miren, para algunas personas el centro, el eje de su vida no es Jesucristo. El eje de su vida es el yo. El que yo esté cómodo, el que yo esté bien. ¿Vas a ir temprano a la iglesia? No, porque ando muy cansado. No, hombre, pues podemos llegar tarde. O no vamos. Mira, va a haber final de fútbol en un ratito. O no vamos, va a haber esta situación. No, hombre, mejor ¿a qué vamos? Vamos por la barbacoa. De los tacos el amigo y no es publicidad. Vamos a la barbacoa y ya olvídate de ir a la iglesia. Total, un domingo, no pasa nada. Sí pasa, y más cuando nuestros hijos nos ven, ¿verdad?
ven las prioridades que ponemos y ven lo que significa seguir a Dios o no seguir a Dios, dependiendo de nuestras decisiones. Para otros, el centro de su vida gira en las adicciones. Yo veo a gente de repente, hay cerca de mi casa un Soriana, como 2 cuadras, 3 cuadras. Te puedes ir caminando, ¿no? Soriana pequeño. Y de repente vas a comprar algo y ves gente los sábados, sobre todo después de terminar su turno de trabajo, regularmente en la obra veo mucha gente y los veo, ayer vi uno de ellos, y los veo comprando cervezas. Acaban de salir de trabajar, ya les pagaron y lo primero que hacen es comprar su adicción. Y en base a eso gira toda su semana. Es decir, ya saben que van a trabajar, pero el sábado ya tengo para comprarme y darme gusto a mi adicción. Pongo ese ejemplo, puedo poner otro, ¿no? Mi adicción es el juego, entonces voy a los casinos. Y ahora abundan muchos casinos aquí en el área metropolitana. O mi adicción es algo más, ¿no? Y soy adicto a algo. Soy adicto a estar viendo la televisión en una serie. Y estoy ahí picado viendo una serie. Y puedo estar 10 horas seguidas viendo capítulo, pero no soy capaz de abrir la Biblia ni siquiera 15 minutos. Estoy adicto a mi placer, a lo que busco. Para otros, su eje son los deportes, ¿no? El partido, ayer, el clásico, y si eres de un equipo o eres de otro, esa es su adicción. Para otros, el internet, las redes sociales, el estar conectados, no pueden vivir sin el celular. Oye, un día deja tu celular que se te olvide. Felicitaban a un hermano por su cumpleaños y el hermano ofrece disculpas. Dije, es que lo dejé 3 horas ahí, no me di cuenta. Hermano, no se disculpe, déjelo más tiempo. O sea, es decir, aléjese de esas distracciones. Dedíquese a otras cosas más importantes. ¿En qué está nuestro eje? Por eso la pregunta para ti y para mí es, ¿quién es el centro de nuestra vida? ¿Cuál es el eje que mueve nuestra vida? ¿El trabajo? ¿El placer? ¿El yo? ¿Las diversiones? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Qué mueve mi vida? ¿Sobre qué filtro mis pensamientos para que luego me lleven a decisiones? A veces tomo las decisiones de lo que voy a hacer en base a mis adicciones, en base a mis gustos, en base al yo. ¿Por qué? Porque ese es el centro de mi vida. A veces tomo mis decisiones de mis afectos, a quién le voy a dar mis afectos en base a un centro equivocado que no es Jesucristo en mi vida, ¿verdad? Y decido, yo voy a hacer mi decisión, aun y cuando Jesús y la palabra nos digan otra cosa, yo hago mi decisión. Y ese es el centro de su vida. Cuidado, hermanos, con esa situación. Cuando tomamos decisiones, no tan solo marcamos nuestro presente en lo particular, marcamos también nuestro futuro, pero no nada más en nuestra persona. Marcamos en base a mi decisión el éxito o no éxito, éxito o fracaso de mi familia. Porque mis hijos ven las decisiones que tomo. Y me llevo entre los pies, tanto para decisiones buenas como para malas, me llevo entre los pies a mi familia muchas veces en las decisiones que tomo. Por eso necesitamos hacer de Jesucristo el centro de mi vida, en el cual giren mis pensamientos, giren mis palabras, giren mis acciones. Hacer de Jesucristo el centro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la palabra. Por eso es importante tomar el compromiso de hacer de Jesús el centro de mi vida. Necesitamos hacer de Jesús ese eje central de mi vida. Por eso nos dice Jesucristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por eso nos dice Isaías 43, nos dice lo siguiente, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, otra vez vendré y abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere abrir algo nuevo en nuestra vida, Dios quiere abrir algo nuevo en tu vida hoy, pero la decisión es tuya y mía. La decisión es de cada uno de nosotros. La decisión que voy a tomar va a afectar mi presente y va a afectar mi futuro y a mi familia. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo tomemos la decisión correcta. Miren, le damos a la siguiente, por favor, hermano Joel. Creo que es una foto. Si les pregunto quién es, no creo que nadie sepa porque yo tampoco. Digo, yo tampoco sabía hasta que vi la foto, ¿verdad?
Miren, la persona que está corriendo ahí, ahorita vamos a ver si pudieron poner un video, pero la persona que ven corriendo vino a correr un maratón en las Olimpiadas de México 68. Miren, déjenme les leo algo. Dice, él se llama John Stephen Agwaki, es de Tanzania. Llegó a México en el 68 como representante de su país, luego de haber logrado su merecida clasificación. Y participó de la prueba de maratón el 20 de octubre de 1968. Aquel día participaron también algunos de los favoritos de la prueba, como Abebe Bikila, que sí es muy famoso, y uno de sus más fieles escuderos, Mamo Wolde. Son todos de África, ¿no? La altitud de la Ciudad de México y el sofocante calor eran los grandes rivales de los participantes. En el kilómetro 19 de la prueba, Aguari, la persona que está aquí en la foto, sufrió una caída que le produjo graves daños en la rodilla y una lesión en el hombro principalmente. Pero a pesar de todo, siguió corriendo lesionado. 2 kilómetros antes, el favorito etíope Bikila había abandonado y lo había dicho a su compañero etíope también Wolde, que debía de honrar a su país al alcanzar la victoria. Su compañero así lo hizo y cruzó la línea de meta en la primera posición con un tiempo de 2:20. Para quienes les gustan los deportes, el maratón regularmente actualmente, el récord mundial oscila más o menos, mi hermano Luis debe saber, pero las 2 horas con 10 minutos, 9 minutos, más o menos, 8 minutos por ahí. Bueno, en aquel entonces, en el 68 fueron 2:20, seguido por el japonés Kimara y el neozelandés Ryan. Así se había definido el podio. Y el público aplaudió a los campeones mientras numerosos participantes seguían cruzando la meta. Ya saben, terminan los 3 primeros, pero la prueba sigue y siguieron llegando los participantes. Total, pasó más o menos 1 hora, se procedió a la entrega de medallas a medida que el cielo se iba oscureciendo y el himno etíope retumbaba en el Estadio Olímpico. Y después de la ceremonia de premiación, el público comenzaba a abandonar sus localidades cuando por megafonía se les instó a permanecer en sus asientos. Y se les dijo lo siguiente: aún queda un corredor en la carrera. Los asistentes pues no lo podían creer porque hacía más de 1 hora aproximadamente que había terminado la carrera. Incluso ya habían premiado a los ganadores. Entonces no podían creer esta noticia. Y venía un corredor, ese que ven ahí en pantalla, venía escoltado por la policía mexicana que iluminaba su camino con los focos de sus coches. Apareció John Stephen Agwari, vistiendo los colores de su país con pantalón verde, camiseta amarilla y el dorsal 36 en su pecho. El atleta tanzano a duras penas caminaba por las heridas que tenía. Ya estaba haciendo la entrada al estadio. Con evidentes signos de dolor y agotamiento, Agwari arrastraba su pierna derecha vendada y sangrante hacia la inmensa luz que palpitaba en el horizonte. Una vez pisó el tartán, o sea, la tierra, la pista del estadio es de tartán, ese es el material que así le llaman. El público expectante en el estadio estalló, se puso de pie y empezó a aplaudir dando una ovación. Agwari, por esos ánimos, olvidó de repente sus más de 20 kilómetros de padecimiento, la mitad de la prueba. Para los que no saben, el maratón son 42 kilómetros, 195 metros la distancia de la prueba. Y aumentó a cada metro la expectación del público, los aplausos. Estaban fervientes viendo la gesta heroica de este corredor. El atleta de Tanzania cruzó la meta con un tiempo de 3 horas 25 minutos, es decir, 1 hora y 3 minutos posterior, más tarde. Y de forma agónica se desplomó en el suelo para ser atendidos una vez que cruzó la meta. Inmediatamente lo llevaron al hospital. Agwari finalizó en el puesto 57, resistiéndose a entrar en la nómina de 18 atletas que habían abandonado las pruebas. Una vez, y aquí pongan atención, una vez que se recuperó de su descomunal esfuerzo y siendo el protagonista indiscutible, más allá de incluso del que ganó la medalla de oro, se le preguntó: ¿por qué no te retiraste? ¿Por qué no te retiraste de la prueba si estabas lesionado, si ibas corriendo? Y él respondió lo siguiente: mi país no me envió a 5,000 millas de distancia para empezar una carrera. Mi país me envió para terminar una carrera. Y él terminó la carrera.
La pregunta ahora es para ti, para mí. No sé si está el video. Sí, ahorita lo ponemos, son 2 minutitos nada más. Pero la pregunta es para nosotros. Tú y yo estamos en una carrera de vida. De hecho, el apóstol Pablo nos lo dice, y también en Hebreos nos dice que corramos la carrera ante una multitud grande de testigos. Ya empezamos la carrera cristiana, ya empezamos, pero el Señor nos llama a terminar la carrera. Él nos acompaña. Por eso es importante las decisiones que tomamos. Somos más allá, hermanos, de una religión. El cristianismo, hermanos, es esa decisión que hacemos por seguir a Cristo. Por eso los cantos que hoy entonábamos, cantamos: he decidido seguir a Cristo. Jesús, yo he prometido servirte, mi Señor. Es el compromiso que tenemos tú y yo, si así lo queremos, de seguir a Cristo. Por eso, para tomar el compromiso que da vida, debemos de seguir el propósito para el cual fuimos creados, decidir identificarnos con el plan que Dios ha trazado y decidir hacer de Jesús el centro de la vida. ¿Lo tenemos? Adelante, ponlo, por favor. 2 minutitos y terminamos. Para algunos, la recompensa es algo personal, el saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer. Poco después de 1 hora que Mamo Wolde atravesara la línea de meta, John Stephen Akhwari de Tanzania se aproxima al estadio, el último hombre en completar la jornada. Una voz le llama de muy dentro y le dice que continúe, así que él prosigue. Después todo fue escrito. Hoy hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano. Un desempeño que da real dignidad al deporte. Un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos. Un desempeño el cual le da un significado a la palabra valentía, al honor de John Stephen Akhwari de Tanzania. Tal vez las palabras de John Stephen Akhwari resumen todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó el por qué no se rindió, él simplemente contestó: mi país no me envió 5,000 millas hasta aquí para empezar una carrera. Ellos me enviaron 5,000 millas hasta aquí para terminar la carrera. Gracias, gracias. Hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. Necesitamos seguir el propósito de Dios y así terminar la carrera. No importa si llegamos primero o si llegamos después. La idea es que cumplamos el propósito del Señor. Y repito, concluyendo y terminando, para tomar el compromiso que da vida, debemos de seguir el propósito, conocer el propósito al cual fuimos llamados. Número 2, debemos identificarnos con el plan que Dios ha trazado. Y número 3, decidamos hacer de Jesús el centro, el eje de nuestra vida. Dejemos el yo ya de un lado, hagamos de Jesús el centro de nuestra vida. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por ejemplo que vemos en Juan el Bautista, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos llamas, Señor, a conocer tu propósito y a honrarte con el compromiso de nuestra vida. Permite, Padre Santo, que la Iglesia Betel, cada uno de mis hermanos y hermanas, en lo particular, puedan responderte a ti en el compromiso de sus vidas. Sabiendo, Padre Santo,
que vamos corriendo la carrera y que tú vas con nosotros acompañándonos. Permite, Señor, que te honremos y te demos gloria con nuestra vida.